como ya nos comentaron, les voy a platicar de lo que he estado realizando dentro de CONACYT. Primero como una estancia postdoctoral y ahorita ya como catedrática. Ahorita ya las cátedras se conocen como investigadores por México. Bueno, les voy a comentar lo que he estado desarrollando, que es básicamente el estado del arte sobre el fenómeno de las arribaciones de sargazo en las costas mexicanas. Bueno, empecemos con la pregunta del millón. ¿Qué es el sargazo? El sargazo es un conjunto de macroalgas flotantes. Las especies que llegan al Caribe mexicano son Sargassum natans y Sargassum flutans. Y estas algas flotantes se encuentran de manera natural en el giro del Atlántico Norte, formando lo que se conoce como el ecosistema del Mar de los Sargazos. Este ecosistema es muy importante ya que proporciona un hábitat esencial, zonas de alimentación y rutas de migración para muchas especies marinas. También en los últimos años se ha determinado que es un ecosistema que es uno de los mayores sumideros de carbono en el planeta, por lo tanto su importancia ambiental es muy grande. Y en el 2014, debido a la importancia ecológica de este mar de sargazos, se firmó la Declaración de Hamilton para su conservación y también para la definición de este sistema como un sistema de importancia ecológica y biológica. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema? Si este es un ecosistema tan importante ecológica y ambientalmente. El problema es que desde el 2011 se ha observado un crecimiento masivo y sostenido de estas poblaciones en el Atlántico, con un subsecuente arribo a las costas de distintos países del Caribe y también, obviamente, de las costas mexicanas. Esto se ha dado, como digo, desde el 2011, pero ha habido años con una arribazón inusual que ha ocasionado muchos problemas. Esto fue en el 2015, después en el 2018, que ha sido la mayor arribazón que se ha tenido hasta la fecha. El 2021, por lo menos un mes, que fue el mes de mayo, como lo pueden ver en el diagrama de la figura, de esta figura del diagrama derecho. En 2021, en mayo, fue el mes con más biomasa arribada a las costas, incluso mayor que el 2018, pero ya en su conjunto el 2018 continúa siendo el año con una mayor arribazón. Y bueno, en el 2022, este año, no sabemos cómo va realmente a estar la arribazón, pero ya hay reportes y muchos de los que están viendo este seminario que están en Quintana Roo ya saben que ya está llegando el sargazo, y generalmente cuando el sargazo llega tan temprano es porque es una indicación de que va a ser un año con una gran cantidad de sargazo. Esperamos que no, pero probablemente así sea. Entonces, cuando llegan estas inmensas cantidades de sargazo a las zonas costeras y llegan a las playas y varan en las playas, es cuando tenemos graves impactos a los ecosistemas costeros y marinos y a los servicios ecosistémicos que estos nos proveen. Por ejemplo, en el ámbito de la salud humana, cuando tenemos grandes cantidades de estas algas que empiezan a pudrirse en las playas y en las zonas de aguas muy someras, pues empiezan a producir grandes cantidades de estos gases tóxicos como el metano y el ácido sulfídrico, y cuando estos gases están en una cantidad bastante grande, pues pueden producir problemas a la salud humana, como son problemas respiratorios, irritación en los ojos, problemas en la piel. En el aspecto ecológico, obviamente, como pueden ver en esta imagen inferior, cuando tenemos este tipo de arribazón, las aguas empiezan a eutroficar. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos bajos o nulos niveles de oxígeno, tenemos grandes cantidades de materia orgánica, y estas condiciones pues pueden causar mortandad de distintos organismos marinos, incluyendo pastos marinos y corales. En el aspecto económico, pues es obvio, ¿no? Si tú eres un turista, vas a la playa y te encuentras con este escenario,
pues no te vas a meter al mar, ¿no? Y a lo mejor vas a decir, nomás me voy a quedar aquí un día o de plano no vas a ir, ¿no? Y también empieza a haber un desplazamiento de actividades turísticas de la parte marina a la parte de la laguna, a la parte de los cenotes, a la parte de las áreas arqueológicas, y realmente no tenemos medido el impacto que esto causa a esos lugares. En la parte social tenemos, por ejemplo, el caso de las pesquerías, que es poco estudiado, pero que sabemos que también cuando llega bastante sargazo puede afectar algunas actividades pesqueras. Las redes de estos barcos se pueden enredar con el sargazo, se pueden romper e incluso pueden afectar los motores de estas embarcaciones. ¿Cómo se ha manejado esto hasta ahorita? Bueno, la política siempre ha sido y sigue siendo, y deberíamos de cambiar eso, pero ya es limpieza, ¿no? La limpieza, recoger el sargazo, especialmente cuando ya está en playas, limpiar las playas. Desde el 2015, más o menos, es cuando se empezaron ya a establecer varios mecanismos de contención y colecta en el mar. Estos mecanismos de contención son estas redes, estas barreras que pueden ver en esta imagen, pues que evitan que el sargazo llegue a la playa, pero pues no nos resuelve nada. Y cuando tenemos grandes cantidades de sargazo, pues estas barreras no nos ayudan de mucho, ¿no? El sargazo va a terminar pasándose del otro lado. Bueno, tenemos en términos de colecta, pues ya tenemos avances, bastantes avances tecnológicos en cuestión de que los barcos ya se pueden utilizar para recoger este sargazo, y es lo que conocemos como las famosas sargaceras, ¿no? Y también recientemente, pero quiero decir que esto realmente se ha hecho desde, bueno, tenemos registros desde el 2010 de gente que ha intentado sacarle algún tipo de uso o provecho al sargazo, pero obviamente el boom de intentar aprovechar el sargazo de una manera también comenzó desde el 2015, cuando ya se vieron estas increíbles arribazones masivas, ¿no? Bueno, a pesar de todos estos impactos e importancias que el sargazo tiene, realmente no contábamos con una revisión integral de la información sobre el sargazo en México, o sea, exclusivamente en México. Entonces, esto es lo que resuelve el estado del arte. El estado del arte es eso, una revisión integral de la información sobre un tema en específico. Estas son algunas de las preguntas que estamos tratando de resolver con este estado del arte. ¿Qué tanto se ha investigado sobre el tema? ¿Quiénes lo han investigado? ¿Qué vacíos de información existen? ¿Qué logros se han conseguido hasta el momento? ¿Desde qué dimensiones temporales y espaciales se ha abordado el fenómeno? ¿Qué aspectos faltan por abordar? La construcción de un estado del arte se puede dividir en dos etapas, la heurística y la hermenéutica. La heurística es básicamente la búsqueda de la información, la selección de la información, y la hermenéutica es pues ya el procesamiento de esta información y la construcción ya de un reporte o una publicación final. Bueno, yo quisiera un poquito más allá del estado del arte, porque se tiene tanto conocimiento acumulado sobre este tema que se puede hacer un diagnóstico del conocimiento, se puede hacer una gestión del conocimiento que se tiene hasta el momento. Entonces, la gestión del conocimiento es eso, es el diagnóstico de conocimiento acumulado que permite la articulación de acciones, en este caso, para enfrentar al fenómeno del sargazo de una manera eficaz y de una manera integral, y la transferencia de conocimiento entre distintas partes. A partir de este diagnóstico del conocimiento se puede medir cuantitativamente lo que se conoce como el capital intelectual. ¿Qué es el capital intelectual? Es simplemente la riqueza de conocimiento sobre un tema. El capital intelectual se puede medir desde una institución, desde una universidad, desde una empresa, desde un conjunto de instituciones o desde un país. Entonces, es precisamente lo que estamos tratando de hacer con esto. La manera de medir un capital intelectual, hay varios modelos que nos ayudan a hacer esto. En este caso se utilizó un modelo que se llama Intellect o Intellectus, que se creó en 1998. Este modelo lo que hace es dividir al capital intelectual en tres capitales o capacidades. Las capacidades humanas, que como su nombre lo indica, es todo lo que
todas las personas que producen este conocimiento. Entonces aquí estamos hablando de investigadores, de gente del gobierno que trabaja en el tema, de estudiantes, de tesistas, etcétera. Tenemos las capacidades de colaboración, que precisamente son todas esas cosas que nos permiten establecer colaboraciones entre los distintos actores e instituciones que están relacionados al tema. Entonces ahí tenemos lo que son seminarios, este seminario es un ejemplo, congresos, etcétera. Capacidades estructurales, pues en todas las cosas tangibles que nos permiten realizar este tipo de proyectos e iniciativas con respecto a este tema. Entonces ahí tenemos pues el número de instituciones como tal, las bases de datos, las publicaciones científicas, etcétera. Y obviamente todas estas capacidades van cambiando, van modificándose a través del tiempo. Entonces, este modelo intelecto es un modelo que conlleva un proceso de identificación, selección, medición y seguimiento de varios indicadores que se van a dividir en estos 3 capitales o capacidades. Y lo vamos a ver un poquito más adelante también. Entonces, entrando a los métodos, les comentaba, la heurística es la búsqueda de la información. Entonces, ¿cómo delimitamos nuestra búsqueda para este estado del arte? Solo tomamos estudios que estuvieran directamente relacionados con las especies que llegan al Caribe mexicano, que son natans y flutans. No nos quisimos meter para este estado del arte en otras especies de sargazo que tenemos en México. ¿Por qué? Porque las características biológicas, físicas y químicas son distintas. Entonces sí nos quisimos enfocar muchísimo nada más a las especies del Caribe mexicano. La temporalidad que usamos para estos estudios fue del 2010 al 2021, al segundo trimestre del 2021. Solamente tomamos en cuenta estudios o investigaciones o iniciativas cuyo sitio de estudio fuera el Caribe mexicano, también estudios que estuvieran en el extranjero, pero que el sitio de estudio también fuera el Caribe mexicano. Aquí otra de las características de este estado del arte es que no nada más tomamos artículos científicos, eso es bastante importante porque justamente queríamos ver qué se estaba haciendo en otros sectores y cómo se estaba abordando el fenómeno desde otros sectores. Entonces, los tipos de documentos que se consultaron fueron aplicaciones móviles, obviamente los artículos científicos, artículos de divulgación y de revisión, presentaciones de artículos en congreso, descripciones de proyectos a nivel institucional, ebooks, gacetas y boletines, notas informativas sobre proyectos, páginas web, reportes técnicos y tesis tanto de licenciatura como de posgrado. Ya que teníamos todos estos documentos, los empezamos como a dividir, a asignar a 2 tipos de bloques. Uno, los asignamos a las distintas líneas estratégicas de CONACYT. Aquí abro un paréntesis para explicarles esto. En el 2019, el CONACYT, junto con varias instituciones y dependencias del gobierno, lanzaron esta agenda de ciencia, tecnología e innovación para la adaptación y mitigación de arribo de sargazo pelágico a México. Para todos aquellos que están aquí, que están empezando a trabajar en este tema, definitivamente les recomiendo que chequen esta agenda, la pueden encontrar en internet rápidamente y es un muy buen documento inicial para entender la situación del sargazo en nuestras costas mexicanas. Entonces, bueno, esta agenda se divide en 9 líneas estratégicas para la atención del sargazo, que son contención, recolección y disposición, normatividad, comunicación y educación, monitoreo, modulación y alerta temprana, origen e importancia ecológica, impactos socioecológicos y ambientales, aprovechamiento y usos, cooperación internacional y restauración de ambientes afectados. Entonces, la información que recopilamos la fuimos dividiendo en estas 9 líneas. También dividimos la información por sector. Entonces, bueno, si los proyectos o iniciativas venían del sector académico, del sector privado, dependencias del gobierno, sociedad civil y dependencias en el extranjero.
Ya en la hermenéutica, acuérdense que es el procesamiento de la información, lo que hicimos fue crear 2 bases de datos. Entonces aquí rápidamente nada más les quiero mostrar los campos que tienen estas bases de datos. Creamos una base de datos para proyectos o iniciativas, en donde tenemos, bueno, un numeral que nada más es para identificar al proyecto, el tipo de documento, que fue los que les mencioné en la diapositiva anterior, el nombre del proyecto o el programa, investigadores y colaboradores principales del proyecto, el sector, que también se los mencioné en la diapositiva pasada, la institución ejecutora, una descripción corta del proyecto del programa, la fecha de inicio y término de ese proyecto, si es que lo tenemos, una duración estimada del proyecto en años, el lugar de estudio de colecta del sargazo, si es que lo hubo, los objetivos principales, si ya hay resultados, un resumen de los resultados principales, un link a las publicaciones o bases de datos disponibles, y también sacamos de todos estos proyectos todas las colaboraciones nacionales, internacionales y sectoriales, los montos que se le adjudicaron a los proyectos y si hay o no hay patentes. Y en la base de datos referentes a actores que se encuentran haciendo algún tipo de proyecto o iniciativa referente al sargazo, tenemos también un numeral, el número de proyectos o iniciativas que ha desarrollado el actor, el nombre completo, el cargo o el título, la especialidad y líneas de investigación, la institución, ubicación, email, teléfono y sector al que este actor pertenece. Entonces, bueno, con esas bases de datos empezamos a crear estos prototipos de mapa en donde la intención es que, bueno, todos ustedes puedan llegar y consultar qué está haciendo cada uno de estos actores y cuáles son los proyectos pasados y en curso que se han realizado sobre el sargazo. Entonces, la idea es que puedan darle clic a uno de estos rombos que representan a uno de los actores, les va a dar el nombre del actor, la especialidad, el sector en el que se encuentran, la línea estratégica de CONACYT a la que mejor se adhiera a su trabajo. En el caso de que manejen varias líneas al mismo tiempo, que pasa mucho precisamente en el gobierno, ahí creamos una como división adicional que lo llamamos atención integral, ¿no? Porque toca varias líneas al mismo tiempo. El cargo, el título de la persona y la institución, y si tú le das otro clic a esa ventana, te va a salir todos los proyectos asociados y la información de los proyectos asociados a ese actor o a ese investigador. Estamos trabajando en tener esta información pronto dentro del micrositio de CONACYT sobre el sargazo, que la página la pueden encontrar en esta dirección. El problema es que, bueno, CONACYT ha cambiado de servidores, ha sido un poco lento la parte de poder actualizar este micrositio, pero bueno, sí es importante que sepan que la información ya la tenemos y también si ustedes necesitan rápidamente saber quién está haciendo qué o si necesitan que los dirijamos a algún proyecto en específico, bueno, lo podemos ir haciendo mientras esta información está disponible en línea. Bueno, simplemente es otro tipo de visualización. Si alguien quiere saber qué está haciendo el sector privado o sociedad civil, pues lo podemos ver de esta manera en vez de verlo directamente por línea estratégica de CONACYT. Entonces, como les mencionaba, otra de los pasos que quise hacer con esto es contar con una herramienta operativa que nos permitiera medir cómo está el conocimiento sobre el sargazo en México año con año y que podamos año con año estar evaluando qué está pasando, en dónde hay mayores problemas, en dónde le tenemos que poner más atención a algo, y tratar con eso de ayudar un poco a dar pauta a las políticas públicas. Entonces, tenemos esta herramienta operativa, les voy a mostrar cómo funciona de manera muy breve. De toda la información que pudimos obtener, pudimos identificar 42 indicadores. Aquí, obviamente, nada más les estoy dando 6 ejemplos, tanto el capital estructural como en el capital relacional o de cooperación que les mencionaba anteriormente.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Vamos a ver el primer ejemplo. El primer indicador es el número de proyectos, simple y sencillamente el número de proyectos que tenemos identificados por año. Entonces, bueno, aquí ya tenemos por año cuántos proyectos identificaron. El total, pues simplemente es la sumatoria de esos proyectos. Tenemos el mínimo histórico, el máximo histórico y el promedio. Hasta ahí todo súper claro. Después, cuando tenemos un indicador, obviamente a este indicador le ponemos una meta. La meta se puede medir de distintas maneras, pero hay básicamente 3 maneras de medirla. Una meta es que queramos estar arriba del promedio. Entonces simplemente definimos que la meta de ese indicador tiene que ser el promedio más 1. O sea, siempre vamos a querer estar arriba de nuestro promedio. Otro tipo de medición es que sea el máximo histórico más 1, que a lo mejor es el más retador, ¿no? Y otro tipo de medición es que simplemente alcancemos siempre el máximo histórico, ¿no? Que nunca nos bajemos de ahí. Entonces, esos son los tipos de meta que podemos establecer para cada uno de esos indicadores. En este caso, en el número de proyectos, se determinó que la meta es el máximo histórico más 1. Entonces, ahora, ya que determinamos la meta de todos nuestros indicadores, queremos saber cuál es el desempeño de ese indicador en un año. En este caso, vámonos al último año. Queremos saber cómo se desempeñó ese indicador en el 2021. Para eso utilizamos una fórmula muy sencilla en donde simplemente el desempeño de ese indicador en un tiempo dado es igual al valor de el indicador en ese momento menos el mínimo dividido entre la meta menos el mínimo. Eso nos va a dar un porcentaje. Entonces, en este caso nos dio un 77%. Para eso vamos a utilizar una escala que nos va a permitir saber qué significan esos porcentajes. Entonces, si nuestro indicador está por abajo de un 70%, vamos a decir que el indicador no está cumpliendo o hay algo mal o básicamente que nos bajamos por debajo de la meta que teníamos propuesta. Si tenemos un indicador entre el 70% y el 90%, quiere decir que estamos más o menos bien, estamos estables, pero podríamos mejorar. Y si el indicador es mayor a 90%, entonces el indicador está bien, estamos por arriba de lo esperado y vamos bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el caso del primer indicador que les mostré, pues nos da un 77%, eso equivale a un color amarillo. Obviamente eso lo vamos a hacer con todos los 42 indicadores y después podemos sacar un promedio para cada uno de esos capitales o capacidades y decir cómo estamos en el capital estructural, cómo estamos en el capital de cooperación y cómo estamos en el capital humano. Vamos ya a los resultados. Les voy a mostrar rápidamente cuáles fueron los principales hallazgos sobre la generación de conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y actores clave sobre este tema. En total, tomamos en cuenta un total de 185 proyectos, iniciativas o investigaciones para este estado del arte, de las cuales, pues como pueden ver, la mayoría obviamente fueron artículos científicos arbitrados, seguidos de notas informativos sobre proyectos y páginas web. De estos 185 proyectos, el 68% correspondieron al sector académico, el 19% al sector privado, el 5% respectivamente a dependencias del gobierno y a sociedad civil, y un 3% a dependencias en el extranjero. Otro dato interesante es que el 30% de estos 185 proyectos fueron realizados por solamente 4 instituciones, que son la UNAM, específicamente el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Ecosur, Sinvestav de Mérida y el CICI. Es también un dato interesante y un poco preocupante que los proyectos, la mayor cantidad de los proyectos no están llegando a una etapa de publicación, un 70% de todos los proyectos analizados. Y esto puede ser un indicativo tal vez de que pues los financiamientos son más cortos de lo que se necesitarían para que los proyectos pudieran llegar a una etapa de publicación o de comunicación de resultados. Encontramos
mínimamente datos de descarga y acceso libre, o sea, bases de datos. Casi no lo hay y eso también es algo que tenemos que trabajar porque es muy importante que podamos compartir, ya que se sacaron las publicaciones que los investigadores tienen que sacar, que podamos compartir las bases de datos que ya no se van a utilizar, ¿no? Entonces, no dejar las bases de datos guardadas en un cajón, por así decirlo. En el caso de de la representación geográfica de los estudios, podemos ver que la mayor cantidad de los estudios, proyectos e iniciativas se realizaron en la sección norte del estado de Quintana Roo, obviamente cerca de la sección, cerca del área de Cancún, y realmente son pocos los proyectos que tenemos fuera de las áreas turísticas. Entonces, esto es también muy importante tenerlo en cuenta porque no sabemos realmente nada del impacto que el sargazo está teniendo fuera de las áreas turísticas, no sabemos cómo está afectando áreas rurales, áreas naturales protegidas, áreas pesqueras o incluso los tiraderos clandestinos de selva, ¿no? No hay estudios de eso hasta el momento. En el caso de los actores, encontramos 261 actores trabajando en este tema. Es el 25% de estos actores se encuentran en estas 5 instituciones, que es el ECOSUR, el CINVESTAB, el CICI, la Semarnat y el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. En esta tabla que pueden ver aquí, pueden ver cómo están dividido el número de actores por línea estratégica de CONACYT y por sector. La mayoría de los actores que encontramos están dentro de la dependencia de gobierno en la línea de atención integral, o sea, tocan varias de estas líneas que ven aquí. También la mayoría de los actores en el sector académico se encuentran concentrados en el área de aprovechamiento y usos de sargazo, seguidos cercanamente de aquellos que hacen investigaciones sobre impactos socioeconómicos y ambientales, y ya en un tercer lugar, un poquito más rezagados, los que están haciendo monitoreo, modelación y alerta temprana. Como pueden ver en este mapa de abajo, bueno, obviamente la mayoría de los actores se encuentran en el estado de Quintana Roo. Hay muchísimos actores trabajando desde la Ciudad de México y también una importante cantidad de actores en el estado de Yucatán. Pero como pueden ver, realmente tenemos actores en varios estados de la República trabajando en este tema. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos? Ahora sí vámonos línea por línea de la agenda CONACYT. Bueno, para empezar, pues les muestro en términos de cuántos proyectos o iniciativas encontramos en cada una de las líneas. Como pueden ver, la mayoría de los proyectos están dentro de la línea de aprovechamiento y usos del sargazo, seguido de impactos ambientales y socioeconómicos, origen e importancia ecológica y monitoreo, modelación y alerta temprana. Esto es muy congruente también con el número de actores, como lo pudimos ver en la diapositiva anterior. Aquí este esquema nada más se los pongo porque lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Una de las cosas que hicimos en el análisis de la línea de aprovechamiento y usos es tratar de determinar el nivel de maduración tecnológica de los productos que ya actualmente se están investigando o produciendo que se han hecho con sargazo. Entonces, cuando vean números pequeños, generalmente del 1 al 4, es cuando hablamos de investigaciones científicas o de validación de concepto de esos productos. Cuando hablamos de números del 5 al 7, ya estamos hablando de que ya hay prototipos y de que ya se está empezando a hacer una producción para una comercialización de ese prototipo, y ya en los últimos números, que son del 8 al 9, ya estamos hablando de productos terminados que ya se comercializan. Y bueno, esto a lo mejor va a ser noticia, bueno, no noticia, pero a lo mejor algunos de ustedes no lo sabían, que ya tenemos varios de estos productos en un nivel de maduración tecnológica del 9. Entonces, bueno, vámonos a la primera línea, que es esta, aprovechamiento y usos. Lo primero que quiero que vean es los indicadores. Aquí nada más les voy a mostrar 2 indicadores para todas las líneas, la de número de actores y la de número de proyectos.
En este caso, para esta línea, los dos indicadores están en color verde. Esto no quiere decir, lo aclaro, que ya sepamos todo sobre aprovechamientos y usos. No, para nada. Nada más lo que significa es que a comparación de otras líneas, es en donde tenemos la mayor cantidad de proyectos y la mayor cantidad de actores trabajando en esta línea. Entonces, lo que hicimos para cada una de estas líneas fue, teníamos mucha información y la subdividimos en subtemas. Entonces, como pueden, ahorita les voy a mostrar el subtema que tenemos para esta línea, el número de proyectos e iniciativas para cada uno de los subtemas y el desarrollo científico y tecnológico que se ha podido hacer hasta este momento. Y en la última columna tienen ese nivel de maduración tecnológica que les mencionaba en la diapositiva anterior. Entonces, en el primer subtema, que es industria agrícola y bienes agropecuarios, determinamos un total de 16 proyectos o iniciativas. Primer desarrollo tecnológico es composta, luego sustratos agrícolas, que generalmente se utilizan para el crecimiento de hongos y otro tipo de plantas, biopesticidas y bioprotectores, y bioestimulantes y biofertilizantes, que es el caso más interesante porque es donde tenemos obviamente el nivel de maduración tecnológica mayor. Tenemos al menos ya 5 empresas que comercializan ya comercializan un biofertilizante hecho a base de sargazo. Después tenemos el subtema de química, farmacéutica y suplementos nutricionales. Encontramos un total de 14 proyectos o iniciativas. Tenemos alginatos, fucoidanos y fucosantina. En los 3 casos, los 3 se utilizan para la industria cosmética. En el caso de los alginatos también se utilizan muchísimo para la industria alimenticia porque son gelificantes. Y en el caso de los fucoidanos son muy utilizados como suplementos nutricionales o suplementos alimenticios. En el caso de los alginatos tenemos un buen nivel de desarrollo. Hay por lo menos 2 empresas que ya están cercanas a comercializar ya estos productos. Y en el caso de los fucoidanos ya alcanzamos definitivamente el mayor nivel porque ya tenemos también 2 empresas que comercializan ya el fucoidano como un suplemento nutricional. En el caso de los ecomateriales, tenemos 14 proyectos o iniciativas. Ahí muchos de ustedes han oído los famosos materiales para la bioconstrucción, ¿no? Que son los ladrillos y el concreto hechos a base de sargazo. También ambos se comercializan y por eso tenemos un nivel de 9. En el caso de fibras textiles, hay por lo menos una empresa que hace zapatos hechos con sargazo. También por eso tenemos un nivel de 9. Y bueno, también tenemos el caso de los bioplásticos y celulosa y papel. En el caso de alimentación pecuaria, solamente encontramos una iniciativa que fue lo de alimento para gallinas de postura con el objetivo de producir huevos con un alto contenido de yodo. En el caso de los bioenergéticos tenemos 3 iniciativas. Los desarrollos que se tienen son bioetanol, biogás, biodiesel y directamente la combustión del sargazo. Lo que más prometedor se ve aquí es el caso del biogás. ¿Por qué? Porque en el caso del bioetanol y el biodiesel se necesita una materia prima con un alto contenido de lípidos y azúcares para poderlos producir en cantidades importantes. Y en el caso del biogás parece que no es tan necesario esto. Lo que sí se está ahorita investigando en el caso del biogás es qué pretratamientos le puedes dar a tu biomasa de sargazo para producir una mayor cantidad de biogás, porque si no le das un pretratamiento, la cantidad de biogás tampoco es tan grande como esperaríamos. Caso de materiales avanzados, tenemos síntesis verde de nanopartículas y la producción de carbón texturizado. Tenemos 8 proyectos o iniciativas y bioremediación y mecanismos de purificación, específicamente la producción de filtros de carbono a base de sargazo. Hay 4 iniciativas, todas a nivel de investigación. En el caso de cuáles son las principales bases de conocimiento, aquí les pongo los principales, no quiere decir que sean todos, pero sí en donde definitivamente encontramos menos información disponible.
Uno sería las técnicas de preprocesamiento que faciliten conservación y almacenamiento del sargazo para un abastecimiento permanente. Esto es súper importante, obviamente, para las empresas, ¿no? Porque un empresario que quiera entrarle a esto te va a decir, bueno, ¿y yo qué hago si en 3 años no llega nada de sargazo, ¿no? Entonces, justamente estas técnicas que permitan a lo mejor conservar el sargazo en forma de polvo seco y obviamente en espacios muy reducidos, pues te va a cambiar completamente la visión de entrarle a esto como un negocio, ¿no? La evaluación de los equipamientos, tecnologías y capacidades existentes en el país para que se pueda establecer una especie de red nacional de laboratorios. Y entonces, si tú estás trabajando, estudiando o utilizando el sargazo, sepas inmediatamente con quién ir si tienes que hacer un análisis específico sobre el tema. Obviamente, la evaluación de los productos en términos de inocuidad, en términos de riesgo, en términos de funcionalidad, y también mecanismos de trazabilidad de sargazo. ¿A qué nos referimos con esto? Que si tú tienes un producto final de sargazo, sepas exactamente la fecha, hora, momento, condición en el que sacaste el sargazo del mar o lo recogiste en la playa y todo el proceso que siguió ese sargazo hasta que puedas conseguir tu producto final. Ok, la siguiente línea es la de monitoreo, modelación y alerta temprana. De nuevo, lo primero que quiero que chequen es los indicadores, el número de indicadores, el indicador sobre número de actores está en amarillo, el indicador sobre número de proyectos está en rojo. O sea, el número de proyectos está por debajo de lo esperado para este tema. En los subtemas, el primer subtema es la detección por sensores remotos y monitoreo oceánico y costero. Encontramos un total de 9 proyectos o iniciativas, en el cual el mayor desarrollo científico y tecnológico pues ha sido los algoritmos para el procesamiento de imágenes satelitales a distintas resoluciones espaciales y temporales para la detección de sargazo en alta mar. Luego tenemos los modelos numéricos para la predicción de la deriva del sargazo. Aquí podemos identificar 10 proyectos o iniciativas en donde los desarrollos han sido modelos numéricos anidados para la zona costera, modelos numéricos que tomen en cuenta las características fisiológicas del sargazo, infraestructura de radares de alta frecuencia que permitan determinar patrones de corrientes marinas y de vientos a nivel costero y la validación numérica a partir de observaciones in situ. Después tenemos el tema de alerta temprana, donde vimos al menos 6 iniciativas. La mayoría de ellas son estos famosos semáforos del sargazo que podemos encontrar en Facebook, en estos grupos de Facebook, pero también que ya ha retomado la CEMAR junto con la SEMA. Y el monitoreo in situ, en donde vimos 6 iniciativas y los desarrollos fueron un sistema de monitoreo de sargazo recolectado. Ese es, nos estamos refiriendo específicamente al CINSAR de la Semarnat. Es algo muy nuevo que a lo mejor ustedes no han escuchado, pero ya salió como la versión 1.0 de este sistema y creo que ahorita en el 2022 pues lo van a dar a conocer mucho más. El estudio sobre la dinámica poblacional del sargazo y varios pues investigaciones sobre ciencia ciudadana y desarrollo de aplicaciones móviles que son muy interesantes y bueno, si nos da tiempo después en la discusión podemos hablar un poco más de ellos. La siguiente línea de CONACYT es contención, recolección y disposición. Aquí, si vemos los indicadores, ambos están en rojos. Tanto el número de actores como el número de proyectos está por debajo de lo esperado. En los subtemas, el primer subtema que tenemos es contención y deflexión en el mar. Encontramos un total de 9 iniciativas. Todas ellas son barreras de contención y todas ellas son de parte de la industria privada. En el caso de recolección en mar, 10 iniciativas. Obviamente aquí nos referimos a sargaceras, bandas mecánicas, equipamiento de procesamiento. El siguiente subtema es recolección en playa con 6 iniciativas. Es básicamente maquinaria que evite la compactación de arena y erosión de las playas.
Y finalmente, las estaciones de transferencia temporal y disposición de sargazo, en donde pues la mayor cantidad de estudios se refieren a planes de manejo integral del sargazo y también planes de trazabilidad del sargazo. ¿Cuáles fueron los cuáles son los principales vacíos de conocimiento aquí? Bueno, no tenemos realmente idea de cómo estas tecnologías están impactando ambientalmente pues los sistemas en donde las estamos usando, un análisis de costo-beneficio de distintas técnicas de contención y colecta. Bueno, esto que ya lo vimos también en otra línea, estos mecanismos de trazabilidad del sargazo, análisis de la composición química de los lixiviados y también de las concentraciones de gases que se producen con la descomposición del sargazo. Y finalmente, pues realmente identificar las características de los sitios a donde vamos a llevar el sargazo, tanto de manera temporal como de manera final, si es que no se aprovecha el sargazo antes de llevarlo a un sitio de disposición final. Ay, perdón, me regresé a esta porque me faltó mencionarles los vacíos de conocimiento aquí, creo que es muy importante. Perdón, me regreso nada más para mencionarles. Nos hace falta en el tema de monitoreo, modelación y alerta temprana un desarrollo de un sistema de monitoreo de sargazo in situ. O sea, que realmente podemos tener sistematizadamente información de cuánto sargazo está llegando y está siendo recogido en las playas del estado. También necesitamos desarrollar o transitar hacia un sistema nacional de detección y alerta temprana que nos permita realmente contar con las herramientas para tener logísticas de acción a nivel multisectorial y comprender la dinámica poblacional del sargazo a corto, mediano y largo plazo. Continúo con la siguiente línea estratégica, que es origen e importancia ecológica. Rápidamente, estos fueron los subtemas. Aquí, más bien, lo que les voy a mencionar son principales hallazgos científicos. Pongo nada más como algunos ejemplos, porque si no, nunca acabaríamos, ¿no? Pero sí quiero que vean algunos de los hallazgos científicos. En el tema de origen del fenómeno, encontramos solamente un artículo científico cuyo, pues, principal hallazgo es que, bueno, ellos dicen que los flujos de nutrientes de los principales ríos que llegan a los océanos no parecen ser una variable principal para poder explicar los crecimientos masivos de sargazo en los últimos años. Después tenemos el subtema de cambios en estructura biológica y genética de la biomasa flotante, los morfotipos. Aquí sí tenemos varios proyectos, al menos 7, y bueno, básicamente lo que se encontró es que los morfotipos del sargazo que llegan a las costas mexicanas difieren en cantidad de los reportados en el mar de los sargazos, y también que los caracteres morfológicos muestran variaciones fenotípicas de acuerdo al hábitat y también a la estación del año. En el caso de sumideros de carbono y suministros de sedimento al mar profundo y a las costas mexicanas, bueno, ya habíamos dicho que en los últimos años se determinó que es uno de los ecosistemas más importantes para la fijación de dióxido de carbono y también es un sistema muy importante para la aportación de carbonato de calcio a las costas mexicanas. Y en asociaciones biológicas encontramos 3 iniciativas. Básicamente los principales hallazgos es que obviamente existen importantes asociaciones biológicas entre el sargazo y varios taxones. Y bueno, estas asociaciones van a cambiar en diversidad y abundancia conforme el tamaño de la arribazón y también conforme a la estación del año y también conforme a qué tanto te vas acercando a la playa. No es lo mismo las asociaciones que vamos a encontrar cuando el sargazo ya está varado en la playa que las que vamos a encontrar cuando está a 200 metros, por ejemplo, de la playa. Aquí los indicadores, nada más se los menciono rápidamente. El número de actores estamos en rojo, el número de proyectos en amarillo. Los principales bases de conocimiento, necesitamos todavía más información sobre la caracterización de la diversidad y estructura genética del sargazo para entender las dinámicas poblacionales, el análisis del microbioma del sargazo, una comprensión de la dinámica poblacional es muy importante y la caracterización
de la diversidad biológica y estructura trófica asociada al sargazo. Aunque ya tenemos bastante información, todavía hay mucho camino por recorrer. La siguiente línea son impactos socioeconómicos y ambientales. En este caso, en los indicadores, el número de actores lo tenemos en color verde, el número de proyectos en amarillo. Estos son los subtemas o básicamente los impactos, ¿no? En el turismo encontramos 8 proyectos e iniciativas. Los principales hallazgos es que no todos los indicadores asociados al turismo, que puede ser ocupación hotelera, cuánto gana un restaurante, ese tipo de indicadores, no todos los indicadores reflejan una tendencia a la baja cuando tenemos los mayores momentos de arribazón. También otra de las cosas que se encontraron es que los indicadores con un mayor desempeño negativo se enfocaron en actividades turísticas en el ámbito marino. Esas obviamente están directamente afectadas, y también una afectación en el desembarque de pasajeros de crucero. En el caso de pesquerías de importancia comercial, sorpresivamente encontramos solamente un proyecto de iniciativa sobre este tema, y bueno, era lo que les comentaba de la afectación a las redes y a los motores de las embarcaciones. En el caso de la salud humana y contaminación del aire, las dos principales iniciativas que encontramos están en curso. En el caso de lixiviados, eutroficación y contaminación del acuífero y cenotes, encontramos 5 iniciativas. Los mayores hallazgos fueron que obviamente la eutroficación del agua produce mortandad masiva de organismos marinos, que los tiraderos clandestinos de sargazo en selva son una fuente directa de contaminación en el acuífero, que hay un aumento de contaminación en los cenotes por este efecto indirecto de que ahora los turistas están haciendo más turismo de cenotes por no estar en las playas, y que también hay un aumento de bacterias patógenas asociadas a la presencia de sargazo cuando tenemos estos varamientos. En el caso de especies de la laguna arrecifal y la zona costera, encontramos 15 iniciativas. Los principales hallazgos, pues, es un daño oxidativo a las tortugas y una afectación directa a las crías, un deterioro de arrecifes coralinos y pérdida de pastos marinos, además de, pues, la mortandad de diferentes otros organismos, y la reducción de la diversidad taxonómica de otras macroalgas que además son, pues, básicamente alimento para otras especies. Y otra de las cosas que nos llama la atención es que, a pesar de que la erosión de playas es un tema muy importante, no encontramos proyectos o iniciativas para entender estos impactos. Los principales vacíos de conocimiento: determinación de impacto a la salud humana y monitoreo de calidad del aire. No hay información, pero sabemos, bueno, sí hay información, pero los principales proyectos que ahorita se están realizando apenas están en curso y apenas nos van a empezar a presentar los primeros resultados ya de manera escrita, ¿no? Evaluación de impactos de los lixiviados en el acuífero, evaluación de impacto de la geomorfología y sedimentología litoral, y también es increíble que después de básicamente una década de experimentar impactos por este fenómeno no tengamos hasta la fecha un sistema de monitoreo de impactos. Entonces, eso también se tiene que trabajar. Ya las últimas 4 líneas las menciono ya en términos de necesidades. ¿Por qué? Porque son las líneas en las que tenemos la menor cantidad de información. Entonces, aquí más bien les menciono las necesidades, y también obviamente los indicadores aquí, tanto de actores como de proyectos, están en color rojo. En el caso de el tema de normatividad, ya contamos con lineamientos técnicos y de gestión para la atención del sargazo. Ya fueron publicados por Semarnat y fueron actualizados en el 2021, pero obviamente vamos a estar necesitando esos lineamientos de manera, pues, casi anual, porque se va generando nuevo conocimiento. En el caso, bueno, les puedo comentar que ahorita en este último año y medio ha habido muchísima coordinación entre la Semar, CONACYT y la Semarnat para empezar a realmente movernos en este tema de normatividad que es tan importante para
para este tema, ¿no? Ahorita Semarnat, por ejemplo, está trabajando en una estrategia, en una campaña de fomentar estos permisos de fomento de pesca que van a permitir a las personas pues sacar directamente el sargazo del mar sin tener que depender de un intermediario. También se están viendo cuáles son esto se está haciendo principalmente con INAPESCA y con APESCA, se están viendo cuáles son las necesidades para integrar una ficha de sargazo en la Carta Nacional Pesquera y finalmente pues también empezar a ver cuáles son las necesidades para empezar a transitar hacia un reglamento técnico de observancia obligatoria. En el caso del tema de comunicación y educación, es muy importante que sigamos dando a conocer y a entender este tema, porque incluso ahorita, hace unos días, yo acabo de leer un artículo en La Jornada, no sé qué periódico, donde definían al sargazo como una plaga. O sea, no es posible que después de tantas cosas que hemos dicho y conocido del sargazo, lo llamemos plaga. Entonces, sí tenemos que seguir trabajando en esto para que la gente entienda que este es un ecosistema valioso cuando se encuentra en alta mar y cuando llega a nuestras playas, pues tiene un valor económico innegable. Y bueno, seguir apoyando mucho los proyectos en donde la participación ciudadana es uno de los factores. En el caso de las relaciones internacionales, sí les puedo comentar, también en el último año y medio CONACYT ha estado realmente trabajando en esto. En el 2020 se integró como parte del SARCOP, que es un consorcio internacional de países que investigan cosas sobre el sargazo. También en este acaba de salir una convocatoria conjunta con la ANR. La ANR es ahora sí que el homólogo del CONACYT, pero en Francia. Sacaron una convocatoria conjunta para investigación sobre el sargazo. También se ha estado trabajando con una página de Estados Unidos que es el Sargazo Hub para que haya una sección específica de México donde la gente pueda consultar información a nivel internacional. Y muchos de ustedes seguramente han oído del proyecto de SASAMS de la Universidad de Nottingham. También hemos tenido mucha cooperación con ellos y su objetivo es crear un sistema de monitoreo a nivel costero de alta resolución espacial y temporal. En el caso de restauración de ecosistemas afectados, pues ahí sí les puedo decir que es el tema menos estudiado, donde menos información hay, pero también tiene que ver con que nos falta más información en otras líneas que van a alimentar a esta línea de restauración, ¿no? Entonces, bueno, aquí algunas de las necesidades son manejo integral de ecosistemas marino-costero, regionalización costera. Eso es súper importante porque les decía que necesitamos saber qué está pasando en áreas naturales protegidas, qué está pasando en áreas rurales, qué está pasando en áreas pesqueras que no están siendo estudiadas con respecto a los impactos que el sargazo pudiera tener en ellas. Restauración y rehabilitación de ecosistemas dañados por acciones de contención y colecta, y restauración y rehabilitación de ecosistemas dañados por acumulación de sargazo y sus lixiviados. Terminó la última parte de los resultados en principales hallazgos sobre capacidades humanas, estructurales y de colaboración, o sea, ese modelo intelecto que les hablé al principio. Con base a los indicadores establecidos, las capacidades estructurales para el año 2021 presentan un balance estable, o sea, color amarillo, con posibilidades de mejora. O sea, esto quiere decir que en cuestión de artículos científicos, en cuestión de instituciones trabajando en el tema, pues estamos bastante bien, pero podemos mejorar. En el caso de capacidades de colaboración, presentan un balance positivo para el 2021, esto es en color verde, indicando que se han fortalecido para el 2021 las cooperaciones y se han abierto canales de comunicación multisectorial y multidisciplinario. Y en el caso de las capacidades humanas, específicamente lo referente al número de actores por línea estratégica, presenta un balance general negativo, esto es el color rojo, obviamente por la gran disparidad de esfuerzos que existen en todas estas líneas líneas estratégicas que les mostré.
¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, esto nos proporciona, este estado del arte y estas herramientas nos proporcionan un panorama un poco más claro del conocimiento existente sobre el sargazo en México, y como pueden ver ya de entrada, esta información puede ayudarnos a coordinar de manera más efectiva acciones interinstitucionales, multisectoriales y multidisciplinarias. No hay duda sobre esto. Las investigaciones e iniciativas que se han llevado a cabo en México para afrontar este fenómeno son numerosas, son valiosas, y estamos a la vanguardia de investigación en este tema en los países afectados por el sargazo. El mayor reto, y bueno, esto en cualquier lado y todo el mundo lo sabe, es la coordinación de esfuerzos. Coordinación de esfuerzos hacia dentro de los sectores, por ejemplo, la coordinación de esfuerzos dentro del sector académico, pero también coordinación de esfuerzos entre los distintos sectores. Hay una gran disparidad entre temas y actores, y no es necesariamente que eso esté mal, pero sí hay que tratar de que se apoyen los temas en los que estamos viendo que hay mayores vacíos de conocimiento. Las investigaciones y financiamiento de estas investigaciones parecen responder a eventos de arribazón sin una continuidad o planeación de largo plazo. Entonces, solamente parece que actuamos o se dan financiamiento a las investigaciones sobre este tema cuando tenemos el problema afuera de nuestra puerta, ¿no? Y cuando no, el plan A sigue siendo recoger el sargazo, ¿no? Y cuando eso de recoger el sargazo ya no debe ser ni plan A, B, C, debe ser plan Z, ¿no? Pero ahorita sigue siendo eso. El sargazo es un ecosistema flotante de gran valor ecológico. El sargazo que llega a las aguas costeras y que va a varar en nuestras playas innegablemente tiene un potencial económico. Necesitamos expandir acciones e investigaciones a áreas no turísticas. Necesitamos enfocar los esfuerzos de colecta en alta mar. Es lo que les digo, no podemos ya tener como plan a limpiar las playas. O sea, nuestros esfuerzos tienen que ser recolectar el sargazo en alta mar, pero para lograr eso necesitamos tener un sistema robusto de alerta temprana que nos permita saber cuándo y a dónde va a llegar el sargazo de manera más exacta. Y contar con un sistema de monitoreo de impactos. O sea, eso es básico, ya tenemos los indicadores, ya es cuestión ya de medir los indicadores de manera constante y tener un sistema en donde podemos realmente vaciar y consultar esa información. Bueno, ahora sí, con eso termino. Perdón si me extendí un poquito más de la cuenta. Les agradezco muchísimo su atención, feliz de estar aquí, y bueno, un anuncio súper rápido, obviamente como pueden y como saben, pues este tema es enorme, ¿no? Hay muchísimas cosas que se tienen que seguir haciendo, investigando. Entonces, bueno, tenemos muchas oportunidades de temas de tesis y servicio social dentro de CONACYT. Entonces, bueno, si están interesados en algo sobre este tema, por favor no duden en contactarme en mi correo. Muchísimas gracias, y pues quedo pendiente de sus preguntas y comentarios. Gracias, doctora Rosellón, por toda esta sistematización de la información de esta problemática, y también el apuntar los distintos vacíos de información que quizá, pues bueno, pensábamos que ya estábamos avanzando en ese tema y de repente vemos estos vacíos. Bueno, tenemos tiempo para la sesión, una breve sesión de preguntas y respuestas. Recuerden que puede ser a través del chat o pueden levantar la mano de manera virtual y ya poderles abrir el micrófono. Por lo pronto, en lo que se van haciendo las preguntas, doctora, hay una que nos llegó en el chat, perdón, de Cintia Pérez. Dice, hola, buenas tardes, muchas gracias por la información. Me quedó una duda. Entonces, ¿no se sabe a ciencia cierta el origen del aumento de la abundancia del sargazo? Había leído que se debe a la eutrofización, pero no entendí bien el por qué solo se encuentra un artículo en el que se menciona que su origen no se debe a los flujos de ríos hacia el océano. Sí, recuerden, bueno, va la respuesta en varias partes. Recuerden que en estado del arte solamente se tomaron en cuenta artículos
que fueron hechos en México o por mexicanos. Entonces, obviamente toda la literatura internacional no se tomó en cuenta. O sea, si consultas artículos sobre el origen del sargazo a nivel internacional, pues hay muchísimos, ¿no? Acuérdense que solamente en este estado del arte estamos tomando básicamente investigación mexicana, ¿no? Entonces, en el caso de si se conoce o no lo que ha causado estas arribaciones, todavía realmente no se sabe, o sea, ciencia cierta no hay una variable que podamos decir, esto es lo que ha causado que haya crecido tanto el sargazo en los últimos 10 años, ¿no? El consenso es que es un conjunto de variables y no solamente una, ¿no? Que sea como eureka y esa es la variable, no, sino es un conjunto de cosas que ha ocasionado este aumento de sargazo en los últimos años. Entonces, bueno, esa creo que sería la respuesta. Claro, entonces la muestra es más nacional, ¿no? Sí, Considerando... sí. Todo lo que se consultó para este estado del arte en específico es nacional, son investigaciones. Acuérdense que el sitio de estudio haya sido el Caribe mexicano. Entonces, y la mayoría, el 99% de las investigaciones que se consultaron eh, fueron hechas en México o en colaboración con alguna institución de México. Claro, ok. Gracias, doctora. Espero haber respondido que la doctora, perdón, haya respondido tu pregunta, Cintia. ¿Tenemos alguna manita levantada o alguna otra pregunta, ingeniero, que no haya visto yo? Sí, te acabo de mandar otra pregunta. Ok, otra pregunta por el chat, doctora. Adán Caballero dice, si solo le ponemos atención al problema una vez que llegan las arribazones de sargazo a las costas y si solo pensamos en la limpieza de playas, ¿hemos fracasado? ¿Qué opina al respecto? Sí, no puedo dar otra respuesta. Insisto que a estas alturas, sabiendo el potencial económico que el sargazo que llega a las costas, y aquí abro un paréntesis, aguas, no hay que pensar que estamos diciendo que hay que ir al mar de los sargazos y extraer el recurso y destruir el ecosistema. No, estamos hablando del sargazo que ya lo tenemos en la costa y que sabemos que va a llegar y que va a representar un problema. Entonces, ese sargazo ya sabemos, porque ya lo vimos en los usos, en el aprovechamiento, que ya hay industrias funcionando con ese sargazo, tiene un valor económico innegable. Entonces, si ya sabemos, uno, que tiene un valor económico, y dos, que lo podemos recolectar en el mar, o sea, es una cuestión de seguir trabajando en las tecnologías de las sargaceras, en una cuestión de que haya más sargaceras disponibles para recolectar, y que no nada más sea, eso es algo que hay que ir cambiando poco a poco, pero que no nada más sea la CEMAR quien haga estas acciones de colecta en el mar, y que el sargazo no se entregue nada más ya. Lo que pasa ahorita es que Semarnat recoge el sargazo y lo entrega a los municipios. Y entonces, ni siquiera el mismo sargazo que Semar está recogiendo se puede utilizar o se puede utilizar de una manera eficaz, rápida, sin tener que andar pidiendo permisos de la utilización de este sargazo. Entonces, todo eso hace que estemos un poquito estancados en esto, ¿no? En vez de estarnos ya moviendo, de que rápidamente el sargazo que se recoja pueda ir a un sitio o a una industria o a una empresa o a un investigador. Seguimos en el proceso de Semar lo entrega a los municipios y ya, ¿no? Entonces, hay que trabajar mucho en eso. No puede ser que la política siga siendo limpieza. O sea, no puede ser con todo lo que ya conocemos del sargazo, ¿no? Si estuviéramos todavía conociendo el sargazo, bueno, mucha gente mete el tema de la caracterización. Bueno, ya hay estudios de caracterización. Sí sabemos que el sargazo, uno de los principales problemas, y perdón que esto no lo mencioné, pero uno de los principales problemas para el uso del sargazo es la cantidad de metales pesados. Bueno, sí, pero hay usos en los cuales los metales pesados se van
quedando atrás conforme tú vas extrayendo el producto final que quieres del sargazo, ¿no? Entonces, sí, obviamente sí, faltan estudios de caracterización, ya hay estudios, ya viene un estudio muy grande del CICI que precisamente está trabajando en este tema, pero eso no es para mí eso no debería de ser algo que nos detenga para seguir avanzando en el tema de una manera mucho más eficaz, ¿no? Y de una manera más rápida para la cantidad de conocimiento que ya tenemos al respecto. Claro, ok. Gracias, doctora. Bueno, ahí está justo la justificación de la respuesta de sí. Mariana Hernández dice, de todas las causas involucradas en la excesiva llegada de sargazo a las costas, ¿cuál considera que se debería atacar primero? Bueno, creo que hay que hacer pues no sé si campaña es la palabra, pero hay que tratar, bueno, nosotros aquí la mayoría somos investigadores que hacemos investigación marina, ¿no? Es seguir informando a las personas sobre nuestro papel en el cambio climático y el cambio climático y cómo nuestras acciones se ven reflejadas precisamente en todos estos problemas que estamos viendo, no nada más en los ecosistemas marinos, sino en todos los ecosistemas del planeta, ¿no? Entonces creo que sí sigue siendo nuestro papel principal seguir haciendo conciencia, ¿no? De que todas las acciones que nosotros hacemos como seres humanos se van a ver reflejados en todas las problemáticas de los diferentes ecosistemas del planeta. Ok. Gracias, doctora. Nos siguen llegando más preguntas al chat. El doctor Carlos Robinson nos envió varias preguntas. Voy a leerlo paulatinamente para que podamos responderlas todas. Dice, el inicio... Bueno, no, esperen un segundo. Acá está, desde arriba. Si sabemos el origen, ¿podemos saber cómo va a parar? Y de ahí la extiende. El inicio del sargazo parece ser que empezó en 2011. Coincide con los grandes cambios de temperatura y productividad en el Golfo de California. ¿Existen trabajos que estudien qué pasó en 2011 a manera global? Y si esto hay interconexión, si sabemos el origen, ¿podemos saber cómo va a parar? Sí, estos sobre todo han sido estudios internacionales. Hay muchos estudios de la Universidad de South Florida que justamente investigan estas características físicas, temperatura, corrientes marinas, vientos. Una de las cosas que pues ya se sabe es que hubo un cambio en una de las corrientes que está cerca de la costa de África que hizo que el sargazo se fuera como más hacia el sur. Entonces, y eso fue justamente antes de que empezaran estas arribazones marinas masivas, ¿no? Entonces, justamente ese tipo de cosas, pues ya se sabe que tienen que ver con el por qué empezaron estos crecimientos masivos. Iba a decir otra cosa sobre si sabemos el origen, sabemos cómo va a parar. Yo creo que también ya es un consenso muy grande que esto no va a parar, o sea, porque si lo pensamos de manera histórica, nosotros hemos visto el sargazo y tenemos reportes, ¿eh? Nosotros hemos visto el sargazo desde reportes escritos desde la época de Colón, cuando ellos vinieron a las Américas, reportaron la presencia de sargazo. Entonces, históricamente jamás se ha ido. Históricamente nos podemos basar en eso para decir que esto va a quedarse. La pregunta es, ¿va a seguir incrementando? Y si va a seguir incrementando, pues, o sea, ahí sí, en algún momento va a ser una emergencia, bueno, ya lo ha sido, ¿no? Pero ya va a ser una emergencia internacional innegable que va a tenerse que tratar de manera, pues, internacional, regional, porque no va a ser un problema nada más para México. Yo les hago aquí me encantaría platicar 3 horas sobre esto porque hay mucho que decir, pero justamente acabamos de tener un taller con gente de Estados Unidos y también trabajo de campo con gente de Estados Unidos, porque en Florida apenas empiezan a llegar cantidades importantes, ¿no? Entonces es interesante ver ahorita cómo lo está percibiendo la gente
y cómo lo puede llegar a percibir dentro de 5 o 10 años cuando estén igual que nosotros, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta en corto es, esto no va a parar, o sea, va a continuar y la gran pregunta es, ¿qué tanto va a incrementar? Pero de que vamos a seguir con el sargazo, vamos a seguir y justamente es por lo cual tenemos que incentivar este cambio de visión, de problemática, de plaga, o sea, incluso que todavía prevalece, a una cuestión de que es un recurso y cuando está lejos de la costa es un ecosistema invaluable. Entonces, bueno, eso sería. Ok, gracias. Doctor Robinson, no sé si quisiera usted agregar algo. Ok, de acuerdo. Listo, gracias, doctora Rosellón. Cerramos con esta pregunta a cargo de la doctora Escobar. Pregunta, ¿cuáles son los siguientes pasos del estado del arte? Muchas gracias por la pregunta, Elba. Justamente esto que les comento del proyecto que hicimos en Estados Unidos, les cuento un poquito porque ese es el paso inmediato. Una de las cosas que encontramos con este estado del arte, como vieron, es que pues realmente no encontramos mucho acerca de las iniciativas de la sociedad civil y sabemos que son muchas, ¿no? Y que son iniciativas, son estrategias, son experiencias personales que las personas que viven y conviven con este fenómeno de manera diaria a las 8 o 12 horas que trabajan al día, que no las conocemos y no las tenemos de alguna manera documentadas o recopiladas. Entonces, uno de los pasos inmediatos que estamos llevando a cabo es precisamente integrar este conocimiento local, el conocimiento que tienen las personas que viven e interactúan con este fenómeno de manera diaria, integrar ese conocimiento local al estado del arte. Entonces, estamos haciendo un proyecto binacional con gente de Estados Unidos y en unas cuantas semanas vamos a tener ahora sí que un taller espejo de lo que se hizo en Estados Unidos, pero ahora con la gente de México, ¿no? Justamente con la intención de tener esta recopilación de conocimiento local y también una comparación, era lo que les decía, va a ser muy interesante comparar la visión de comunidades que apenas están empezando a interactuar con este fenómeno y nosotros, ¿no? Como México, que ya tenemos una década y pues que en los últimos años sí se ha vuelto pues un problema muy grande para las personas que viven en el estado de Quintana Roo principalmente. Claro. ¿Y considera que este programa podría integrarse al diseño de la ciencia de los océanos como un gran programa de la década? También hace la pregunta la doctora Escobar. Sí, de hecho Elba está increíblemente metida en este tema. Sí queremos participar. Hay una serie como de talleres, se les llama actividades satélites, que están realizando dentro de este marco. Queremos participar, ¿no? Pues lo que hemos visto es que el interés internacional sobre este tema es muy grande. Justamente en el taller que acabamos de tener con Estados Unidos, pues sí nos llegó también gente de otras partes del mundo y si quisiéramos ampliar el conocimiento que tenemos pues conocimiento local, pero a nivel no nada más Estados Unidos, México, sino a nivel internacional. Pero bueno, esa es una de las muchas cosas que se podrían hacer en estos talleres satélites. Entonces, justamente hemos estado trabajando muy en colaboración cercana con la doctora Elba para hacer este tipo de actividades. Ok, nos llegó una más, doctora Rosellón, ahora sí ya para cerrar. El doctor Fernando González Farías pregunta, ¿se han caracterizado los lixiviados? ¿Se sabe qué compuestos están arribando a los cenotes? Felicidades por tu presentación. Muchas gracias. Sí, ya tenemos caracterización de los lixiviados. Viene justamente el estudio del CICI que yo les menciono. Es un estudio que el CICI empezó ya creo que hace 2 años. Es de un fondo un fondo conjunto entre la CEMAR y CONACYT.
que justamente ganó el proyecto, el TICI, para la caracterización del sargazo, lo cual incluye justamente tanto la caracterización del sargazo, la caracterización de los lixiviados, toda la cuestión de efectos en salud. Va a ser un proyecto con mucha información. De hecho, bueno, no sé si me estoy adelantando, pero bueno, les anuncio, ¿no? En febrero, finales de febrero, inicios de marzo, va a haber una serie de talleres conjuntos entre el CICI, CONACYT, el CIDESI y el Instituto de Ciencias del Mar y de Limnología, para que bueno, tanto el CIDESI como el CICI, que son los dos proyectos ganadores de ese fondo que les menciono de la CEMAR y CONACYT, puedan presentar sus resultados al público en general. Creo que va a haber resultados, o sea, yo que he podido ver ya desde adentro, parte de estos resultados les puedo decir que son muy interesantes. Entonces van a poder presentar estos resultados, y también nosotros vamos como CONACYT pues a hacer este taller de conocimiento local que les mencionaba. Entonces, bueno, estén atentos, se está ahorita gestionando toda la cuestión de la sede, y luego ahorita tenemos el COVID a todo lo que da, entonces por eso no hemos como podido avanzar en ya el anuncio oficial, pero bueno, ahora sí que lo adelanto porque sí va a ocurrir, pero bueno, todavía estamos viendo la cuestión de la logística, ¿no? Ok. Listo, muchas gracias, doctora. Se nos quedaron algunas preguntas, pero justo los invitamos a que puedan escribirle a la doctora. Perdón si no pudimos responder todas, pero por el tiempo se nos acaba. Sí, pero bueno, ahí sí. tienen el dato de la doctora, sobre todo Mariana Hernández, que nos mandó varias preguntas. Mil disculpas, Mariana, ya no pudimos verlas.